en esta oportunidad es seguir con los cursos de capacitación que estamos organizando y vamos a tocar un tema muy interesante que muchas veces es relegado, por cuanto sabemos que el proceso penal es muy llamativo en cuanto a ciertos aspectos, ¿no? Ciertos tópicos, como por ejemplo las técnicas de litigación. Pero hay algo detrás que es muy importante, que nos rige no solo en la vida jurídica, sino en la vida de cada uno de nosotros, que es la argumentación. Y el tema que hemos escogido para el día de hoy son los usos de la argumentación jurídica en el proceso penal, en todos los ámbitos del proceso penal. Contamos con dos expositores de nivel. Primero está el doctor Hugo Butrón, quien ya nos ha acompañado varias veces, y finalmente vamos a contar con el doctor Jaime Coaguila Valdivia, quien es también un experto en la materia de argumentación jurídica, como todo el mundo jurídico de Arequipa lo sabe. Sin más preámbulos, señores, solo indicarles que, bueno, las limitaciones, este es un grupo gratuito, los cursos que hacemos aquí son gratuitos, no tenemos ningún interés respecto a lo que sea ningún aspecto económico, nada de eso. Lo que sí queremos es lograr que todos y cada uno de nosotros nos capacitemos, por lo cual estamos usando el aplicativo Zoom, el mismo que nos permite reuniones y sesiones de 40 minutos. Entonces, cada vez que tengamos la dificultad de que, digamos, nos gane el tiempo y que se corte, lo que podemos hacer es ingresar nuevamente al link que les he enviado para que podamos iniciar inmediatamente una nueva sesión. En la primera sesión de 40 minutos va a estar el doctor Hugo Butrón, y en la segunda sesión de 40 minutos vamos a contar con la participación del doctor Jaime Coaguila. En una tercera sesión, por favor, les voy a pedir que podamos, a los ponentes, que podamos absolver todas los cuestionamientos, las preguntas, las dudas que tenga cada uno de ustedes. Sin más preámbulo, les dejo en el uso de la palabra al doctor Hugo Butrón, a quien le agradezco por haber acudido a nuestra invitación nuevamente. Gracias, doctor Hugo. Usted, doctor Hugo. Nuevamente yo también aquí, aceptando su invitación con el mayor gusto, contento además por compartir esta sala virtual con el doctor Jaime Coaguila, sin duda un académico de calidad. El día de hoy quería traerles un tema, como ya lo dijo usted, doctor, interesante, pero me parece que no se le da la relevancia adecuada porque generalmente se lo enfoca desde un punto de vista muy teórico. Y me parece que el tema de la argumentación, como ya lo dijo el profesor Juan Antonio García Amado, debe enfocarse más desde el punto de vista práctico. Solo cuando entendamos ese punto de vista práctico quedará la base para adentrarnos a la profundidad de la teoría. Así que el día de hoy lo que pretendo es hacer eso, proponer una pequeña introducción sobre la argumentación en los debates orales, desde un punto de vista práctico, y sobre esa base podemos discutir, tal vez en el tiempo que quede, un poco más cualquier duda que surja. Doctor Hugo, le agradecería si pudiera habilitarme para compartir la pantalla, para poder habilitado, proyectarles unas diapositivas. Habilitado. Gracias, doctor. A ver. Sí se aprecia. Listo. Como les dije, el tema que les voy a tocar hoy es habilidades argumentativas en el debate oral. Bueno, empecemos. Generalmente en el debate, lo primero que uno tiene que conocer, indispensablemente, es, obviamente, sobre qué vamos a discutir, cuál es la cuestión objeto del debate. Esto que parece sumamente evidente y obvio, a veces no lo es. A veces no sabemos de qué estamos discutiendo realmente. Entonces, es indispensable detenernos un poquito en estas cuestiones que pueden surgir en el debate, para no correr riesgo de errar en el debate. En esta primera parte vamos a tocar dos cuestiones. Vamos a hablar de los tipos de cuestiones que pueden surgir en un debate, así como vamos a hablar un poquito de qué son esos de los puntos de éxtasis. Ya vamos a hablar con detenimiento. Empecemos por lo primero. ¿Cuáles son los tipos de cuestiones que pueden surgir en un debate?
Esto está ya casi uniformemente aceptado, viene desde la época de la retórica griega. Se dicen que los seres humanos no discuten más que de tres cosas esenciales. Todas las cuestiones, todos los debates generalmente giran en torno a estas cuestiones. O bien discutimos sobre los hechos, que llamamos cuestión conjetural, o discutimos sobre los nombres o las definiciones que le damos a las cosas, y en ese caso estaremos ante cuestiones descriptivas o de carácter nominal, o podemos discutir también acerca de cómo valoramos las cosas. ¿Son buenas, son malas, son justificadas o no? Y en ese caso estaremos ante las cuestiones evaluativas o de valoración. Empecemos pues con la primera cuestión, las cuestiones de hecho conjetural, propia del investigador. Aquí se trata de saber qué sucede o qué sucedió en el pasado, qué puede suceder o sucederá en el futuro, el típico juicio de prognosis, o cuál es la causa de los hechos que justamente sucedieron, o cuál es la forma relacionar de vincular los hechos con lo que puede suceder mañana. Por eso decimos que justamente aquí es donde tiene sentido hablar de la carga de la prueba. Sobre esto ya volveremos más adelante. Pongamos unos ejemplos de esta cuestión. ¿Fue el acusado quien apuñaló a la víctima? Es una cuestión del pasado, un hecho del pasado. ¿Existe la posibilidad de que el imputado huya del país? La famosa prognosis de fuga. ¿Murió la víctima debido a una mala praxis médica o la causa fue una enfermedad anterior? Hay un tema de relación causal. Después, respecto a la cuestión descriptiva, podemos también hacernos la pregunta de cuál es el significado de una palabra o cómo debemos entender una palabra. Como podemos ver, la cuestión nominal hace referencia a, por ejemplo, si existió amenaza por parte de los imputados o le pidieron una colaboración, estamos técnicamente pidiendo una definición. Estamos alegando sobre la definición de amenaza. La amenaza en sí implica siempre una proferencia verbal de parte de una persona anunciándole un mal inminente, o la amenaza no necesariamente tiene que ser verbal. También el entorno coercitivo o esas palabras indirectas implican una amenaza. ¿Qué es lo que está acá en discusión? Justamente la definición de amenaza. Pongamos otro ejemplo. No hubo violencia porque la víctima no resistió. Aquí es un típico caso de violación. Generalmente, bueno, ya se ha superado felizmente, pero antes generalmente se solía pedir que la víctima resistiera para probar que hay violencia. Este argumento, ¿qué implicaba? Que la violencia se podría definir como aquella fuerza física orientada a vencer una resistencia. Y justamente la resistencia se vuelve parte intrínseca del concepto de violencia. Eso es discutible, pero obviamente acá estamos también en cuestiones de definición. Un tercer ejemplo, un clásico, ¿no? ¿Es el aborto un asesinato o es un derecho? Dependiendo de lo que nosotros definamos que es el aborto, podremos seguir adelante en una discusión y podremos, por ejemplo, definir si debe estar penalizado o no. Nuevamente aquí, ¿qué es lo que sucede? En esta cuestión nominal nos exige siempre una definición y en consecuencia tenemos que tener habilidades para formular definiciones. La tercera cuestión, la cuestión evaluativa o de valoración. Aquí generalmente nos hacemos las preguntas morales, éticas y también jurídicas. Algo es bueno, es malo, es deseable o no es deseable, es favorable, es desfavorable. Algo más jurídico, ¿está justificado o es injustificable? Estas cuestiones valorativas pueden proponerse como ejemplo respecto a ellas las siguientes. ¿Está justificada la tortura si con ello se logra salvar vidas? ¿Vale más la libertad de los presos o la seguridad ciudadana? ¿Está justificado prohibir el principio de oportunidad, por ejemplo, en los casos de violencia familiar? Todas esas cuestiones son cuestiones evaluativas, nos exigen un juicio de valor. Acá hay que tener
mucho cuidado en lo que les voy a decir, porque en el derecho generalmente utilizamos los siguientes términos: legítimo, razonable, proporcional, justificado. Cuando escuchen siempre esas palabras, noten ustedes que estamos ante cuestiones evaluativas. Generalmente, ¿qué es legítimo conforme a derecho, justificado o no conforme a derecho? Es un juicio de valoración eh, no ética o moral, pero sí que cae dentro del discurso práctico. Es decir, allí no se puede alegar que necesariamente algo es verdadero o es falso. Cuando algo es razonable, admite grados. Cuando algo es proporcional, admite grados. Y por lo tanto son juicios de valor. No podemos decir que algo es verdadero o falso absolutamente en estas cuestiones. Por lo tanto, como les digo, no se olviden, siempre en estos casos estamos ante juicios de valor. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta en este momento, y es importante, es que todas las cuestiones de las que hemos hablado, las tres cuestiones, las cuestiones de hecho, la cuestión conjetural, la cuestión valorativa, la cuestión nominal, siempre van a estar interrelacionadas en un debate. Pongamos, por ejemplo, un caso de feminicidio. Aquí podemos discutir una cuestión de hecho. ¿Fue el acusado quien asesinó a la víctima? Hay que determinar primero con pruebas, ya el Ministerio Público tendrá la carga de la prueba, si ese hecho sucedió. Solo así podemos pasar al segundo hecho. ¿Son los celos una forma de violencia de género? ¿Por qué? Porque no se olviden que en el feminicidio es un tipo especial de homicidio que se comete en un contexto de violencia de género. Por lo tanto, hay que definir si el hecho que estamos juzgando se subsume en la definición de violencia de género. Finalmente, podemos tratar un último punto. Y al haber encontrado a la víctima, el imputado, en pleno acto sexual con su amante, ¿eso hace excusable su conducta? Eso que se discute mucho actualmente. Obviamente, que las cuestiones estén interrelacionadas no significa que estén entremezcladas. Significa que si bien todas estas cuestiones pueden presentarse en un debate, estas cuestiones tienen que tener un orden lógico para, obviamente, que la discusión y la argumentación sea racional. No podemos entrar a discutir, por ejemplo, si es que está justificado o no, o es excusable la conducta del imputado, si ni siquiera hemos establecido que sea un delito. Y menos si hemos siquiera establecido si ocurrieron o no ocurrieron los hechos. Ahora tratemos qué son los puntos de éxtasis. Empecemos con la definición. Los puntos de éxtasis son aquellos lugares o puntos fijos en donde nuestro argumento se encuentra con los argumentos de nuestro oponente. ¿Qué quiere decir eso? Dado dos tesis, una tesis A, una tesis B, allí en el punto donde la discusión se detiene, donde no avanza, donde justamente está desacuerdo, allí estará el punto de éxtasis. A eso llamamos punto de éxtasis. Pongamos este ejemplo. Digamos que un abogado solicita un cese de prisión preventiva y argumenta que sí corresponde este cese. Obviamente la fiscalía va a decir que no corresponde. El punto de éxtasis, entonces, ¿cuál será? Justamente en ese punto donde la discusión no avanza, donde nadie cede, es donde surge la cuestión. ¿Se debe conceder o no la prisión preventiva? Y ahí el punto de la cuestión. A eso le llamamos punto de éxtasis. Esta es una cuestión evaluativa, obviamente, ¿no? ¿Se debe o no se debe conceder un cese? Ahora, ¿qué tipos de punto de éxtasis puede haber en un debate y en una discusión? Puede haber dos tipos, las proposiciones y los asuntos. La proposición es el punto de éxtasis principal, el más general. Es decir, es la tesis que se va a defender en todo el debate. Y además es la que va a englobar todos los demás asuntos. Por eso se dice que la proposición es la que define quién defenderá la afirmativa y quién defenderá la negativa. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es la proposición la que va a establecer las cargas de la prueba y las cargas de la afirmación. Quien afirma un hecho tendrá que defender la afirmativa y quien pretenda refutarlo tendrá que hacerse cargo de la refutación o la negativa.
también nos sirve como marco límite para juzgar la relevancia de los asuntos. Obviamente, todos van a estar dentro de esa proposición. No podemos discutir asuntos impertinentes o irrelevantes para el fin de discutir y esclarecer esa proposición. Evidentemente, la proposición tiene que ser clara y precisa. No podemos discutir de manera abstracta. Por ejemplo, no podemos decir, voy a alegar que la Fiscalía vulneró el debido proceso de mi patrocinado. Tendremos que decir algo más concreto, ¿no? Voy a alegar que la falta de notificación en el plazo oportuno provocó la indefensión de mi patrocinado, ¿no? Las proposiciones siempre tienen que ser claras y precisas. Ahora, ¿qué son los asuntos en consecuencia? Los asuntos son esos puntos de éxtasis más particulares que surgen en el transcurso de un debate. Esos pequeños puntos de éxtasis que tienen como marco de referencia la proposición justamente. Veamos esto con un ejemplo. Volvamos a nuestra discusión sobre la prisión preventiva, sobre si debe concederse o no. Ahí habíamos identificado un punto de éxtasis, que es ese punto general. ¿Debe concederse o no la prisión preventiva? Supongamos que el abogado de la defensa presenta el siguiente argumento. La COVID es un nuevo elemento de convicción, por lo tanto debe concederse la prisión preventiva. La Fiscalía obviamente alega que la COVID no es un nuevo elemento de convicción. Surge entonces pues una cuestión nominal, de nombre. ¿Es la COVID un nuevo elemento de convicción? Esa pequeña cuestión nominal le llamaremos asunto, que es un punto de éxtasis menor, particular, que se enmarca dentro del punto de éxtasis principal, que es, ¿se debe o no conceder la prisión preventiva? Que sería nuestra proposición. A ver, pongámoslo así, nuevamente el ejemplo. En nuestro punto de éxtasis principal, la proposición, ¿debe concederse o no el cese de prisión preventiva? Podemos plantearnos o podemos identificar que puedan surgir los siguientes asuntos. Por ejemplo, una cuestión de hecho. ¿Hay riesgo de que el imputado se contagie de la COVID estando en el penal? Es una cuestión conjetural que debemos resolver primero. Ese riesgo de contagio es un nuevo elemento de convicción, es decir, se lo puede definir así, cuestión nominal. Y finalmente podemos plantear una cuestión valorativa. ¿Es proporcional que se dé el cese de prisión si se tienen en cuenta los demás intereses en juego? Como ya les dije, los vuelvo a advertir, estas diversas cuestiones pueden estar interrelacionadas, pero deben discutirse siempre en un orden lógico. Ahora bien, hay que tener en cuenta algo muy importante. Al momento de delimitar las cuestiones, siempre surgen problemas y errores de razonamiento, y hay que estar atentos para evitarlos. Aquí, básicamente, creo que los dos principales errores de razonamiento que se producen son estos dos tipos de falacia. La falacia de la ilusión de la cuestión, más conocida antiguamente como la ignoratio elenchi, y la segunda falacia, la inversión de la carga de la prueba, o la falacia ad ignorantia. Vamos a ver en qué consiste cada una. La primera, la ilusión de la cuestión o ignoratio elenchi. Esta falacia se comete cuando se trata de demostrar una cosa diferente a la que se alega. Es decir, el oponente se empeña en tratar de sacar la discusión de su propio cauce, de su terreno. Veamos con un ejemplo. Digamos que una persona dice, la vida de un delincuente no puede valer más que la vida de un trabajador honrado y humilde. Y esto lo dice en función de, por ejemplo, algo que sucede mucho en las redes sociales cuando una persona hace en legítima defensa, saca un arma y ataca al delincuente. Siempre se alega que la vida de un delincuente no puede valer más que la de un hombre trabajador, y es así como enfocan y enmarcan la discusión incluso los medios. Pero muy bien responde la contraparte sin duda, pero lo que aquí se discute, o por lo menos lo que debería discutirse en un proceso penal, no es qué vida vale más, no es una cuestión valorativa, sino es si el taxista disparó o no disparó en legítima defensa. Cuando nosotros discutimos ese tema y se cambia la cuestión por tratar de introducir una cuestión evaluativa como qué vida vale más, entonces estamos eludiendo la cuestión, cambiando el tema, sacándolo de su terreno. A eso se llama la falacia de la ignoratio elenchi. Ahora bien,
Podemos plantear un segundo ejemplo. ¿Existe peligro procesar para dictar prisión preventiva? Por ejemplo, un ejemplo sacado propiamente del ámbito jurídico o forense, ¿no? De la práctica forense. Aquí podemos plantearnos lo siguiente. Y esto lo he escuchado en debates reales, incluso en los medios o en las redes sociales. Frente a la posibilidad de demostrarle peligro procesal para dictar la prisión preventiva, se suele argumentar algunas veces por parte de la Fiscalía que dado que el imputado es un empresario que tiene empresas a nivel transnacional, que por el dinero y la capacidad operativa que tiene no necesita quedarse en el país para seguir ganando dinero y controlar sus empresas, entonces hay un riesgo de fuga. No hay arraigo laboral. ¿Por qué? Porque su trabajo no lo vincula a este país, sino todo lo contrario. Tiene un trabajo que lo puede llevar a cabo adelante en cualquier parte del mundo, estando oculto incluso. Y la respuesta que se da es, ¿pero qué culpa tiene mi patrocinado de ser un empresario exitoso? ¿Acaso vamos a castigar a las personas por triunfar en la vida? Eso es un típico ejemplo de falacia de eludir la cuestión, o ignoratio elenchi. ¿Por qué? Porque el tema aquí es demostrar el peligro procesal. Si se da un argumento señalando que la naturaleza de la labor que realiza una persona no lo arraiga a su comunidad, entonces eludir la cuestión y desviarle sobre si las personas con éxito deben ser castigadas o no, nuevamente a una cuestión valorativa, no tiene ningún sentido. Ahí se comete un error de razonamiento. Ahora bien, tratemos la segunda falacia. La falacia de invertir la carga de la prueba o la ignoratio elenchi. O la falacia ignorantia. Parece similar, pero no es lo mismo. Vamos a ver en qué consiste. En realidad, la diferencia consiste, si se dan cuenta, en que la falacia de eludir la cuestión no recae sobre la carga de la prueba. Simplemente el autor elude el tema a discutir directamente. Sin embargo, en este tipo de falacias, la falacia de invertir la carga de la prueba, no elude la cuestión, discute sobre el tema, pero pretende que sea la contraparte quien presente pruebas de los hechos. Por eso esta falacia se comete cuando se apoya en falta de pruebas disponibles para demostrar un hecho. Es propiamente cuando el proponente estima que su afirmación es cierta o admisible, aunque no la pruebe, si nadie puede encontrar un argumento que la refute. ¿Y cuál es el problema con exigir pruebas y no creer algo hasta que se pruebe? Pues, ¿en qué consiste el error? Pues que acá el problema radica en que quien tiene la carga de la prueba es quien afirma un hecho. Y acá se pretende que quien no lo afirma pruebe la existencia del hecho negativo. O sea, se invierte indebidamente la carga de la prueba. Pongamos un ejemplo absurdo. Digamos que yo digo el sol es hueco, y como tú no puedes demostrar lo contrario, entonces tienes que aceptar que es verdad. Obviamente, así como no hay pruebas de que el sol sea hueco, tampoco hay pruebas que no lo sea. Por lo tanto, nadie puede demostrar la verdad o falsedad de ese argumento. Pero ¿dónde está la falacia? Pretender que quien no afirma nada sobre el sol pruebe que es hueco. Pongamos un ejemplo más jurídico y que también es real, ¿no? Y que lo he escuchado incluso en artículos de corte académico. Pongamos un ejemplo de caso de omisión a la asistencia familiar. La Fiscalía va al proceso y generalmente la defensa suele alegar lo siguiente. La Fiscalía no ha demostrado que mi patrocinado podía pagar las pensiones, por tanto, no debe ser condenado. Es decir, se dice en buena cuenta, como no puedes probar que sí tengo capacidad para pagar, entonces no debes condenarme. La Fiscalía suele contestar en este caso, quien debe probar que no podía pagar las pensiones es el acusado y no el Ministerio Público. Acá hay una inversión de la carga de la prueba. Ahora bien, he escogido este ejemplo porque es sumamente interesante. En realidad se ha dicho muchas cosas respecto a esto. Se ha tocado temas como la presunción de inocencia,
como el tema de las defensas afirmativas, y vale la pena desde un punto de vista lógico y argumentativo aclarar el error o el asunto. A ver, es cierto que el Ministerio Público tiene la carga de la prueba, pero la tiene respecto a los hechos constitutivos del delito, más no a las defensas afirmativas, porque aquí quien afirma los hechos es la defensa. Veámoslo con detenimiento. La imputación es la afirmación de que alguien cometió, por ejemplo, un homicidio. Es la afirmación de un hecho. Por lo tanto, mientras el Ministerio Público no pruebe que eso sucedió y que así es, debe considerarse como inocente al acusado. Acá no hay ninguna falacia, aunque a pesar que algunos autores afirman que es una excepción a la falacia de inversión de la carga de la prueba. No es ninguna excepción, simplemente es la aplicación de la regla. Si el Ministerio Público afirma los hechos constitutivos de la imputación, son los fiscales los que tienen que probar el hecho. Ahora bien, ¿en qué pasa en el caso de las defensas afirmativas? En este caso, quien afirma los hechos que sustentan un eximente, ¿quién es? ¿La fiscalía o la defensa? La defensa. Por lo tanto, la carga de la prueba la tiene la defensa. En nuestro caso de la omisión a la asistencia familiar, si yo alego que no tenía medios o capacidad para cumplir con mis obligaciones, estoy alegando un hecho impeditivo que de probarse configuraría un eximente. Entonces, esa es una defensa afirmativa y por lo tanto la carga de la prueba está siempre en la defensa que la afirma. No puede tratarse esto como una inversión de la carga de la prueba indebida del Ministerio Público, sino todo lo contrario, es una inversión de la carga de la prueba por parte de la defensa, y hay que estar atentos a eso. Ahora bien, pasemos a la segunda parte de mi exposición, que es el control del debate. Hasta aquí hemos visto cuestiones fundamentales para entender esta segunda parte. Ahora las preguntas que nos interesan en concreto aquí es, ¿cómo podemos controlar el qué y el cómo se debate? En realidad se puede controlar qué se va a debatir y cómo se va a discutir. Pues sí, no solo se puede, sino que en realidad diríamos, si no estamos atentos, en general, alguien más controlará qué se va a debatir y cómo se va a debatir. Veamos a qué me refiero. En un debate, generalmente vemos que se presenta una estructura del discurso oral. Y esta estructura se enmarca dentro de un mundo, dentro de una referencia, tanto de las posiciones que asumen las partes implícitamente, como las posiciones y la dogmática, la filosofía o la cultura de la que parte también un juez. Por lo tanto, hay que estar atentos a la estructura y presentación del discurso oral, pero también al encuadre o más conocido en la teoría comunicativa como el framing. Vamos a explicar con detalle más estas dos cuestiones. Lo primero que hay que hacer es tener en cuenta la estructura y la presentación del discurso, es decir, vamos a investigar y definir qué es lo que se discute. Esta estructura y presentación se puede dar respecto a presentaciones de discursos afirmativos como presentación de discursos deconstructivos o negativos. Vamos a ver acá la estructura y presentación de un discurso constructivo, es decir, cuando se defiende la afirmativa. ¿Qué debemos hacer acá? Lo primero que debemos hacer acá es presentar la proposición. Es decir, hablamos al inicio que todos los debates tienen un punto de éxtasis principal, la proposición, es decir, la tesis que se debe defender. Se debe conceder o no prisión preventiva, la tesis principal. Sobre esa se plantearían otros asuntos. En consecuencia, el paso número 2 en esta estructura afirmativa es presentar la estructura. Debemos adelantarle a nuestro auditorio, en este caso al juez, cuáles son los asuntos más importantes en los que va a girar la discusión. El paso número 3, desarrollar obviamente en ese orden que hemos anunciado los asuntos a tratar, es decir, desarrollar los argumentos.
No nos olvidemos siempre de utilizar transiciones aquí, que pueden ser marcadores, previsualizaciones, unión en dos partes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo desarrollo el punto 1, luego que termino de desarrollarlo, diré algo así como, en segundo lugar, y empiezo a desarrollar el segundo punto. Y en tercer lugar, empiezo a desarrollar el tercer punto. Esos son los marcadores temporales, pero se puede mejorar este tipo de transiciones, ¿sí? Con las previsualizaciones. Podemos decir, por ejemplo, a continuación, en segundo punto, veremos y hacer un breve resumen de lo que voy a empezar a exponer nuevamente. También, si los discursos son más amplios, más largos y más densos, podemos intentar una transición del tipo unión en dos partes. Es decir, podemos decir algo así. Antes vimos un resumen del argumento anterior que acabo de dar y ahora pasaré al segundo argumento en donde explicaré tal o cual cosa. Esa transición que une las dos partes, sobre todo en discursos extensos, nos permite que el juez esté más atento y sigue el hilo conductor del argumento. Evidentemente, en argumentaciones más sencillas bastará con un simple marcador temporal o una simple previsualización. El penúltimo paso es hacer un repaso de todo lo que hemos dicho, de todos nuestros argumentos, y para finalmente establecer cuál es la conclusión que debemos sacar de todo lo dicho, en consecuencia lo que queremos, cuál es nuestro petitorio o el sentido en que se resuelva. Como le digo, es un modelo o estructura de presentación de una tesis o una proposición afirmativa o constructiva. Es decir, la que afirma un hecho. Ojo, pueden plantear tanto la fiscalía como la defensa, porque ya hemos dicho que la defensa puede ejercer defensas afirmativas donde afirma hechos. Ahora veamos la estructura y presentación de una argumentación deconstructiva o de una tesis de refutación. Aquí lo que tenemos que hacer es identificar el argumento del oponente, lo que llamamos paráfrasis, criticar el argumento, ya sea por falta de consistencia, relevancia, suficiencia, de aceptabilidad, relevancia o suficiencia, y aquí es donde vamos a ver si existen o no pruebas, si se han presentado pruebas para aceptar el argumento, o si más bien nosotros tenemos que presentar pruebas para efectos de cuestionar el argumento. Para juzgar la aceptabilidad, relevancia y suficiencia de los argumentos de nuestro oponente, debemos también conocer la lógica formal para evaluar la validez de los argumentos. Y además, hay cuestiones que no se pueden evaluar desde el punto de vista argumentativo con la lógica formal. Para eso sirven los estudios de teoría de la argumentación, es decir, aquellos estudios que nos van a orientar sobre qué argumentación puede tomarse como más correcta o sólida, aunque no se pueda evaluar desde el punto de vista de la lógica. Eso da para otro tema y otro curso, incluso todo una materia completa. Pero basta indicar que aquí es donde tiene sentido estudiar la lógica formal, la teoría de argumentación y la construcción de los argumentos. Para criticar el argumento de mi oponente, tengo que saber sobre cuestiones relativas a la aceptabilidad de un argumento, su relevancia, su suficiencia y solidez. El último punto, finalmente, en una tesis o proposición o en una deconstructiva o en una refutación, es explicar la importancia de la refutación. No se preocupen, vamos a ver esto con un ejemplo. Como les digo, esta es de una tesis negativa y aquí quien niega un hecho también puede ser la fiscalía o la defensa, porque ambos pueden plantear refutaciones a los argumentos de su contraparte. Veamos un ejemplo de una estructura afirmativa. Ante la proposición, mi patrocinado actuó en error respecto a la edad de la víctima. Podemos presentar los asuntos de esta manera. Presentaremos tres argumentos. El primero, la presunta agraviada aparenta mayor edad. La presunta agraviada solía aumentarse años frente al público. Y finalmente, mi patrocinado no tuvo tiempo de conocerla mejor para saber su verdadera edad. Estamos solo presentando los argumentos de esta proposición.
Como tercer punto, vamos a desarrollar los argumentos. Podemos decir, por ejemplo, que la presunta agraviada mide 1,80 m, su complexión física la hace aparentar mayor edad, así puede observarse a simple vista por parte del tribunal. Cabe recordar que la estatura no solo es un estimado, sino que se encuentra corroborada con la ficha RENIEC. Según además se desprende de la declaración de los amigos más cercanos de la agraviada, a esta siempre le gustaba vestir con ropa que le hacía verse mayor, incluso se había aumentado un par de años en su perfil de Facebook, y esa era la edad que hacía conocer a sus amigos menos cercanos. No nos olvidemos en este punto de usar las transiciones a las que hacíamos referencia. Un tercer argumento que podemos dar es el siguiente: las relaciones sexuales entre mi patrocinado y la agraviada fueron luego de 2 días de haberse conocido en una fiesta. Es decir, no existió ninguna relación amorosa por medio que le haya permitido a mi patrocinado conocer mejor a la menor y así poder salir del error sobre su verdadera edad. Finalmente, hacemos un repaso breve de lo que hemos dicho. En suma, como dijimos, la agraviada aparentaba más edad, solía aumentarse años públicamente y finalmente mi patrocinado no tuvo tiempo de conocerla mejor para saber su verdadera edad. Finalmente, ¿qué concluimos aquí? Que no existen graves y fundados elementos de convicción, por ejemplo, respecto al tipo subjetivo, para que se pueda dictar una prisión preventiva en contra de mi patrocinado. Esa es la estructura básicamente, o el ejemplo de la estructura de una proposición o una argumentación constructiva o afirmativa. Ahora veamos un ejemplo de una refutación. Primero, identificamos el argumento, parafraseamos, ¿no? Este argumento lo he sacado en realidad, de un libro de Robert Pattinson, Ganar debates, una guía para debatir al estilo del campeonato mundial. No he tenido en realidad, por cuestiones de tiempo, la forma de adecuarlo a un tema más propio de nuestra realidad, pero vale, y con el cargo de poder discutir otros ejemplos de repente en la práctica. Pero también lo he puesto porque es muy interesante, porque dice en pocas palabras lo que es una refutación. Entonces, mire, ¿cómo identifica el argumento? En el primero de sus 3 argumentos, digamos, la Fiscalía afirma que el castigo corporal es comparable con el abuso de niños. ¿Ya? En el segundo punto, criticamos este argumento. Hemos primero centrado e identificado cuál es el argumento de la Fiscalía. Esta comparación es defectuosa porque el castigo corporal no solo está establecido de larga data como un modo de corrección aceptable para los niños, sino que está motivado por el amor a los niños y por un deseo de ayudar y aprender lo correcto a partir de lo incorrecto. Es decir, acá cuestionamos la falta de relevancia de la analogía que se hacen del castigo y el abuso de niños. Terminamos describiendo la importancia de la refutación. Acá explicamos por qué nuestro argumento, por qué es importante que se haya deconstruido el argumento. Decimos, si debido al castigo corporal no puede ser comparado con el acto ilegal del abuso de niños, entonces no hay base constitucional sobre la que prohibir el castigo corporal leve con fines de corrección. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado, este es solo un ejemplo. No se olviden que el Tribunal Constitucional ya ha establecido todo lo contrario, ¿no? En el Perú, desde el año 2015, por una sentencia del Tribunal Constitucional, está prohibido ejercer un derecho de corrección con castigo corporal, ¿no? Es solo un ejemplo. Continuemos. El último punto, el framing o el encuadre, de lo que hablábamos. Esa forma de encuadrar la discusión. ¿Qué es el framing o el encuadre? Es la forma en que se identifican los puntos de éxtasis, la proposición y los asuntos. Ya hemos visto qué es la proposición y los asuntos. De tal manera que sea más eficaz la argumentación. Aquí básicamente es donde definimos qué y cómo se va a discutir. Yo quiero que se fijen en la imagen que les he puesto al lado izquierdo de su pantalla. El famoso cuadro del pintor Salvador Dalí, La muchacha en la ventana. ¡Ay! Ya, ok, se fue el audio por un momento. Les decía, fíjense la imagen que está en el lado izquierdo de su pantalla, del famoso cuadro Muchacha en la ventana de Salvador Dalí. Si se fijan, para nosotros, lo único que vemos del paisaje fuera del cuarto
de la muchacha es la única realidad que conocemos. Sin embargo, para la muchacha quien está en la ventana, la realidad es mucho más amplia. ¿Qué ha pasado aquí? El pintor nos ha encuadrado la realidad a través de su visión. Básicamente eso también sucede con la argumentación. La argumentación, como sabemos ya a partir de los estudios de la teoría social comunicativa, en buena cuenta no discute todos los problemas ni los enfoca de la misma manera. No escoge todos los asuntos de la misma manera. De tal manera que el solo hecho de plantear una discusión o una conversación o una proposición es ya definir qué se va a discutir, dejando de lado otras posibles proposiciones o tesis principales que podríamos debatir. Pero no solo eso, no solamente escogemos qué vamos a debatir, también nosotros escogemos qué asuntos son más relevantes para resolver esa cuestión principal. También escogemos cómo vamos a discutir en consecuencia. Veamos un poquito más sobre el asunto. Hay dos tipos de framing o encuadre. Hay el encuadre prospectivo y el encuadre retrospectivo. ¿Qué es cada uno de ellos? Lo vamos a explicar y con esto concluimos. Un encuadre prospectivo es básicamente una forma de plantear una tesis afirmativa. Aquí nosotros definimos la cuestión o la proposición, establecemos qué asuntos se van a discutir y presentamos los argumentos. Esto es un repaso y ahora sí se entenderá de todo lo que hemos dicho hasta el momento. Si vamos a definir la cuestión y la proposición, tiene que ser lo más concreta y específica y clara desde la perspectiva de lo que queremos comunicar. Porque si la proposición es demasiado general, corremos el riesgo que la contraparte la refute fácilmente. Establecemos los asuntos, es decir, vamos a establecer las preguntas esenciales sobre los cuales va a girar la discusión. Y en consecuencia, presentaremos los argumentos relevantes para resolverlos. Y ojo, aquí nosotros escogemos los argumentos. ¿Por qué? Porque en una discusión no se gana por la cantidad de argumentos, y es algo que se repite y se sabe muy bien en teoría de la argumentación, sino por la calidad de los argumentos. Muchos argumentos más bien hacen perder la persuasión. Muchos argumentos más bien denotan la falta de solidez de una argumentación. Por lo tanto, cuando presentamos los argumentos, debemos escoger 2 o 3, los más importantes. Como decía un viejo profesor de retórica, en argumentación no se gana por puntos, sino por un ataque a la yugular. Eso es lo que debemos buscar. Con esa figura debemos quedarnos. Ahora, veamos un encuadre retrospectivo. ¿Qué se hace en un encuadre retrospectivo? Aquí lo que se hace es redefinir la cuestión, si estuviera mal planteada, obviamente. Reagrupar los asuntos en un mayor nivel de abstracción y finalmente comparar los argumentos. Si se dan cuenta, el encuadre retrospectivo es propiamente una forma de encuadrar más eficazmente la refutación. Pongamos un ejemplo de reagrupamiento, que es propio del encuadre retrospectivo, para entender mejor a qué nos referimos con esto. A ver, está claro que en un encuadre retrospectivo lo que hacemos es redefinir la cuestión. Si la cuestión se nos viene mal planteada, en consecuencia, no podemos aceptarla. Tenemos que decir, este tema no va. Por ejemplo, en los casos anteriores que hemos visto, no va si es que la vida de una persona vale más o menos. Este caso, o el tema en este caso, es si es que la legítima defensa sucedió o no sucedió, si es que el taxista disparó o no disparó para defender su vida o sus bienes. Después decíamos que hay que, en el encuadre retrospectivo, hay que además poder agrupar o reagrupar los argumentos que ha dado nuestra contraparte en un nivel de mayor abstracción. ¿Qué significa esto? Es decir, que lo que vamos a hacer es juntar los argumentos que pueden estar girando en torno del debate
para resumirlos en un principio más general y a partir de ellos poder proceder al último, a la última etapa del encuadre retrospectivo, que es la comparación de los argumentos. Por ejemplo, imaginemos que discutimos si deberíamos o no eliminar la prohibición de fumar en público. Digamos que se pone en debate esa cuestión ahora. Se dan los siguientes argumentos por parte de la afirmativa. Se dice que sí deberíamos eliminar esa prohibición porque, aunque se prohíba, los fumadores siguen fumando, simplemente lo hacen en lugares privados. Además, la prohibición de fumar en lugares públicos tiene consecuencias graves para los vendedores minoristas, que dependen de la venta del producto de su tabaco y de su trabajo diario. Además, los bares y restaurantes verán una reducción de su clientela por ausencia de fumadores. Finalmente, los fumadores tienen un derecho a ejercer su libre elección en público. Esos son los argumentos para que sean a favor de eliminar la prohibición. Los que están en contra pueden dar los siguientes argumentos. No debemos eliminar la prohibición porque fumar hace daño a las personas o a los fumadores pasivos. Los fumadores crean sobre el sistema de salud una carga mayor, por lo tanto eso también afecta a la economía del Estado. Y finalmente, 3, los no fumadores tienen derechos a evitar ser fumadores pasivos en lugares públicos. Ahora bien, todo este conjunto de argumentos lo podemos reencuadrar y reagrupar en otras cuestiones o puntos más abstractos. Por ejemplo, hay 3 grandes asuntos aquí que discutimos. En realidad, lo que estamos discutiendo con con esta cantidad ingente de argumentos es 3 cuestiones elementales. ¿Fumar es perjudicial para la salud? ¿Cuáles serán las consecuencias económicas si eliminamos la prohibición o si no la eliminamos? Y en realidad, ¿los fumadores tienen derecho a fumar en público o es el derecho más bien de los fumadores pasivos a que su salud no sea mellada por esta conducta? Cuando nosotros reagrupamos todos esos asuntos en estos 3 niveles más abstractos, lo que hacemos es que recién tenemos la posibilidad de comparar en nuestra refutación nuestros argumentos con los argumentos del oponente. Y yo les decía que la refutación no solamente consiste en explicar o en criticar la aceptabilidad, la relevancia o suficiencia, solidez del argumento. Pero para hacer eso no hay que quedarnos en la simple crítica. Sería más interesante reencuadrar o poner en una nueva óptica hacia el juez cuáles son los puntos más importantes de la discusión y decirle que en realidad, haciendo una comparación de los argumentos de mi oponente con mis argumentos, de mi contraparte con mis argumentos, los míos pesan más. Por ejemplo, escogemos la segunda cuestión, las cuestiones económicas. Se han planteado cuestiones económicas de parte de un lado, porque se dice que se afectará la economía de los pequeños comerciantes y de los bares. Por el otro lado, se afirma más bien que la economía que va a sufrir es la economía del Estado, porque va a invertir más en salud. Comparado a los argumentos, ¿cuál pesan más? Entonces allí es donde la estrategia del framing del encuadre tiene su mayor eficiencia, su mayor capacidad para poder servir de herramienta para poder encuadrar más la discusión. Ahora bien, solo quiero terminar para ejemplificar esto, y con eso acabo mi exposición. Quiero mostrarles un video de no más de 3 minutos, donde es sumamente relevante porque se va a explicitar todo lo que les acabo de decir. Con esto yo me despido y muchas gracias. Les dejo con el video. Ok. Muchas gracias, doctor Hugo. Gracias por su exposición. A continuación, para todos ustedes, para mí es muy grato presentar al doctor Jaime Coaguila Valdivia. Él es conocido también de todos nosotros. Él, dentro de las labores de la judicatura que realiza, es muy pegado, es muy admirable que encontremos una persona que se pega sobre todo a temas literarios, que he tenido la oportunidad de leer varios artículos del doctor, incluso un libro.
y por sobre todas las cosas también entender o admirar el hecho de dominar estos temas de argumentación jurídica. Él es uno de los referentes en nuestro país respecto a ese tema, por lo cual yo le agradezco, doctor, y lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy complacido de conversar con todos ustedes. También he escuchado atentamente la exposición de Hugo Butrón. Me complace mucho felicitarlo por la introducción que ha realizado al tema de argumentación jurídica. Yo no voy a ahondar nuevamente en temas sobre los cuales ya él ha hecho referencia, así que solamente me voy a referir a algunas cosas puntuales en relación a la argumentación jurídica, sobre todo en materia penal. Saludo mucho el hecho de que Hugo haya titulado Los usos de la argumentación en materia penal. Creo que se ha inspirado en el libro de Toulmin cuando habla acerca de los usos de la argumentación. Claro que sobre el tema de argumentación hay mucho que debatir. Solamente voy a consignar muy pocos temas en muy poco tiempo que creo que merecen ser tomados en cuenta de manera puntual, y en algunos casos recapitularé también lo que ha mencionado Hugo en su estudio en relación a este tema. En primer lugar, quiero hacer referencia de que si uno quisiera definir con síntesis lo que es argumentar, podría estar de acuerdo con lo que dice García Amado, en el sentido de que argumentar es dar razones. Y con un pequeño agregado, que lo dice también Manuel Atienza cuando habla de que esas razones tienen que ser buenas razones. El debate se prolonga cuando uno tiene que identificar cuáles son esas buenas razones. A la fecha, la teoría de la argumentación jurídica ha desarrollado un conjunto de criterios para establecer qué son buenas razones. Hay razones de autoridad, hay razones institucionales, hay razones de carácter teleológico, hay razones que podrían ser producto de una interpretación analógica. Todas estas clasificaciones respecto a las razones siempre van a enfrentarse a la valla de establecer ¿y cuáles son esas buenas razones? Y todavía, de manera más puntual, ¿cuáles son esas buenas razones que tienen que ventilarse en el proceso penal? A partir de esta reflexión de cuáles son esas buenas razones, es que uno podría preguntarse, y ahora entonces, ¿qué deben debatir los jueces, los abogados y fiscales en un juicio? ¿Deben debatir realmente las buenas razones? ¿O en realidad cuando se debate sobre moral, sobre política, o se debate sobre cosas que no tienen nada que ver con el tema, que están fuera del cuadro que nos ha presentado Hugo? Yo creo que existe una suerte de litigación oral ideal, que sería la propia de la argumentación jurídica cuando se presentan los casos, y los argumentos son los argumentos más leales, los argumentos más puros, los argumentos más decentes, como si pudiéramos trasladar toda la teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexis a los tribunales. Lo cierto es que existe una gran diferencia entre lo que se debate a nivel de la teoría del derecho y la teoría de la argumentación jurídica y lo que se debate diariamente en los litigios de Camaná, Puno o Arequipa. Entonces, esa diferencia entre lo que es la teoría de la argumentación jurídica como deber ser lo que sería un lenguaje prescriptivo, no se condice en realidad con lo que sucede en la realidad, porque si uno aterriza en los casos en concreto, que es lo que ventilan los juicios, uno encontrará que además de razones, solamente buenas razones, existen también malas razones, y existen razones impertinentes, existen otras razones que ni siquiera son jurídicas y que sirven para poder debatir un proceso. Y con esas razones, a veces no jurídicas, con esas razones invisibles pero poderosas, se deciden los casos. Uno podría quedar decepcionado en relación a la teoría y la argumentación jurídica porque diría, entonces, ¿para qué he estudiado argumentación jurídica si es que finalmente los casos se deciden por otras razones que no son necesariamente jurídicas y que no son buenas razones? Yo creo que la apuesta de la teoría implica también una fe en relación a la forma como debe hacerse un derecho. El derecho se hace desde un punto de vista racional en un Estado constitucional. Y al ser un Estado constitucional, el parámetro que tenemos, la égida alrededor de la cual gira todo nuestro desarrollo en la administración de justicia, viene a ser precisamente encontrar esas buenas razones propias del Estado constitucional.
Y las razones verdaderas del Estado constitucional son aquellas que derivan de los principios. Ahora, un segundo punto que quisiera también dejar bien en claro es que existe siempre una diferencia entre lo que es una disposición y una norma. La disposición es el texto frío que aparece leído en la legislación. Y de pronto la norma es la interpretación que se da respecto de esta disposición. Entonces, cuando uno interpreta un derecho, un artículo, una norma que conocemos como norma, pero en realidad es el producto de una interpretación, entonces tenemos también un ámbito para que el intérprete pueda manejar el contenido del derecho dentro de los cánones del Estado constitucional. Esto es importante porque al momento de argumentar tenemos que hacer necesariamente interpretación jurídica. Y esa interpretación jurídica tiene que pasar por diferentes niveles y filtros al punto de ser compatible con el Estado de Derecho constitucional. Un tercer punto que quisiera tomar en cuenta es de que dentro de la teoría de la argumentación jurídica se han dado una diferencia entre lo que es un contexto de descubrimiento y un contexto de justificación, que al principio metodológicamente era claro, porque se decía que el contexto de descubrimiento era la forma como las personas tomaban las decisiones, pero que eran no necesariamente las razones que aparecían en la resolución judicial, que sí es, digamos, el contexto de justificación. O sea, un asunto viene a ser aquellas motivaciones que derivaron en tomar una decisión, y otra es la decisión en sí misma y las razones que se buscan para poder justificar esa decisión. Esta situación de dividir lo antes y lo después al momento de tomar una decisión ha sido cuestionada y ha sido actualmente vista también y revisitada por parte de los teóricos de la argumentación jurídica con la finalidad de decir que este tránsito no es tan cierto. O sea, no es tan cierto de que uno pueda dividirse en dos personas. Una persona que es la que toma la decisión y una persona la que justifica la decisión. Hay una suerte de, digamos, de puente entre ambas, entre el contexto de justificación y el contexto de descubrimiento, que en nuestro país, y particularmente en América Latina, se puede revelar a través del estudio de las resoluciones judiciales. Yo me atrevería a decir que si uno hace un estudio de género deconstructivo en relación a las formas de discriminación que tiene la Administración de Justicia al decidir, uno podría leer entre líneas el contexto de descubrimiento de las decisiones judiciales. E incluso si leyera los casos mediáticos a través del contexto de descubrimiento, encontraría las verdaderas razones por las cuales se decidió enviar a prisión a una determinada persona. Un quinto punto que quisiera también señalar es el hecho de que actualmente vivimos en modelos oralizados de argumentación. Prácticamente el modelo está yendo de un modelo escrito, donde aparece un juez o un abogado que presente escritos debidamente argumentados, y ahora un canon oral. Cuando viene el canon oral, la argumentación no viene a ser la misma, y entonces nos regresamos a la estructura de los debates retóricos de la antigüedad. Podríamos encontrar ahora un Cicerón, podríamos encontrar ahora un regreso de los sofistas. ¿Por qué? Porque como se tiene que hablar en público, como se tiene que esbozar argumentos jurídicos y a veces no tan jurídicos en público y ante medios de comunicación, al parecer estamos ante un auditorio muy al estilo de Perelman. O sea, tenemos un auditorio que es el tribunal, también tenemos un auditorio que es nuestro cliente, y por otra parte tenemos un auditorio que es el gran público de Internet, el gran público de la televisión. Entonces, el abogado ya no está limitado a fundamentar jurídicamente sus controversias, sus puntos de vista, y no utilizaría necesariamente aquellas buenas razones jurídicas que el Estado constitucional le prevé, porque también su público viene a ser un público global. En esta medida, la argumentación oral también tiene que verse de alguna manera contaminada con la retórica. Ahora, si hablamos desde el punto de vista de Perelman, una retórica, una buena retórica, una retórica que articula argumentos, claro, pero lo cierto es que la retórica que se maneja en estos tiempos es una retórica, digamos, más propia de los sofistas que propia del propio Perelman. Entonces, ¿cuáles son esos buenos argumentos? Estoy de acuerdo también con Hugo en el sentido de que argumentar no es citarse todos los autores habidos del planeta.
Argumentar no es argumentar por cantidad. Argumentar es argumentar por calidad. Y la única forma de argumentar con calidad es a través de la presentación de los casos articulados al Estado constitucional del derecho, con una relación entre principios y normas, pero aplicadas al caso concreto. Tampoco es argumentar y citar todos los derechos fundamentales, decir todos los artículos del Código Penal. Lo que es argumentar es presentar un razonamiento lógico y coherente propio que permita generar convicción en el juez, en el jurado, con pruebas que se hayan presentado al proceso. Argumentar no es solamente decir poesía, porque si fuéramos poetas, podríamos ganar muchos premios. El abogado tiene que ser un poeta de la prueba, no solamente puede ser un poeta de las bonitas palabras o de las frases retóricas. Necesitamos abogados que sean expertos en la prueba, expertos en los hechos y que también sepan transmitir el contenido de esta prueba. Creo también, como un séptimo punto, de que la argumentación latina tiene sus diferencias en relación a la argumentación del canon europeo y a la eventual argumentación que existe en el sistema anglosajón. O sea, tenemos un canon diferente, tenemos un estilo diferente, una forma de sentir diferente. Por eso estoy totalmente convencido que las emociones no pueden ir de lado y en contrapuestas con la argumentación. Las emociones tienen un contenido fundamental al momento de debatir, al momento de presentar los casos y al momento de sensibilizar a los jueces, al público y a las personas en general. Creo que una argumentación mucho más contenida, mucho más nutrida, resultaría una argumentación que tenga buenas razones, claro, pero que no esté desligada de la emoción. O sea, no tiene que haber una desligación, no, tampoco me refiero a que tiene que ser la emoción en el punto de vista de la sensibilidad, sino hay elementos que deben formar parte también del carácter de la argumentación. Esto también está siendo también ahora revisado, es un tema que también creo que merece un estudio adecuado, y en esencia me parece de que cuando se habla de contexto de justificación y descubrimiento, finalmente también tenemos que hacer una integración entre lo que es el intérprete como tal, lo que son los argumentos, porque no se puede separar una cosa de la otra. En ambos puntos de vista, una argumentación integral debe comprender el desarrollo de cómo se gestó esta decisión, de cómo se toma decisión y qué razones se colocan. Y esas razones tienen que ser buenas razones conferidas propias del Estado constitucional del derecho. Quiero finalizar indicando de que argumentación no es solo lógica. Argumentación no es solo pensar en las falacias, porque el derecho utiliza muchas veces falacias como el argumento de autoridad. El derecho, además, tiene que dar diferentes pasos para considerar que hay una buena argumentación. Claro, es necesario que sea lógica. Es necesario que haya un contenido semántico, sintáctico, debidamente definido. Es necesario también que exista una conexión con la interpretación. Es necesario que haya una buena razón, pero también es necesario un factor de comunicabilidad. Es necesario un acto performativo en la argumentación, que naturalmente debemos cumplir si queremos lograr el objetivo, que es litigar con transparencia, con decencia y utilizando las armas legales que nos están previstas en nuestra legislación. Hasta aquí quiero terminar. Me gustaría más escuchar los puntos de vista de las personas que están oyendo esta conferencia y antes de que el Zoom desaparezca, les agradezco mucho por su atención. Gracias. Le agradezco, doctor Jaime Coahuila, por la disertación tan interesante que nos ha realizado. Invitar a los ponentes, a los discentes a que puedan de repente formular algún tipo de pregunta que tengan por el chat y por el grupo del WhatsApp que tenemos. Tenemos todavía 7 minutos para poder aprovechar. Lo que yo quería formular de repente es una pregunta, ¿no? Me atrevo a hacer una pregunta a ambos ponentes respecto de lo que mencionó al final el doctor Coahuila, los argumentos de autoridad. Yo soy testigo, bueno, en el ejercicio profesional, que mucho se viene utilizando, tanto en resoluciones escritas como en argumentaciones orales, estos argumentos de autoridad. Y a veces un poco mal utilizados, ¿no? Por ejemplo,
yo solicito que usted aplique la casación tal, ¿no? Porque la casación tal la dieron los jueces supremos y eso debe vincularlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no creen ustedes que ese argumento de autoridad limita un poco el ejercicio de la independencia, tal vez, o de la autonomía de la decisión que pueda tomar algún operario del derecho? Me refiero específicamente a los jueces. No sé si pueden responderme esa pregunta de manera de comentario, empezando por el doctor Hugo Butrón. Le agradecería su respuesta. Sí, bueno, creo que tal vez deberíamos empezar por entender un poco mejor qué es esto del argumento de la autoridad, ¿no? Yo creo, siguiendo acá puntualmente al profesor Juan Antonio García Amado, que respecto a las resoluciones judiciales debe distinguirse entre el precedente, que en realidad no es un argumento de autoridad, sino que funge como una norma, es decir, es una norma que el tribunal inferior aplica, y ahí lo que se tiene que establecer son criterios de validez del precedente y su correcta aplicación. Pero hay otro tipo de decisiones jurisprudenciales, y a esto yo le sumo la doctrina, como bien decía el otro Jaime Coaguila, que también es muy recurrente en nuestro medio de citarla, donde sí funge como verdaderos argumentos de autoridad. Sin embargo, no por citar una autoridad, ese argumento de autoridad es suficiente, no digamos válido, pero no es sólido, simplemente por citar una autoridad. Aquí debemos tener en cuenta que como mínimo tenemos que evaluar si esa autoridad es una verdadera autoridad en el tema. Si es que no existen otras autoridades que se contrapongan y que presenten argumentos distintos, hay que ver si esa jurisprudencia, si esa doctrina fundamenta sus dichos, porque si la autoridad no fundamenta sus dichos, pues poca autoridad puede dar para un argumento. Es en suma, lo que me refiero aquí, un conjunto de requisitos que nos ayudan a evaluar cuándo un argumento de autoridad verdaderamente es sólido y es posible utilizarse en una argumentación oral, como bien decía el otro Jaime Coaguila, para no caer en la simple retórica del sofisma, ¿no? En la simple afirmación gratuita de que porque alguien, un juez de un tribunal supremo, dijo algo, eso es lo que se tiene que aplicar, así lo haya dicho en una sentencia que no tiene carácter presente vinculante. El tema creo que va más por allí, evaluar la solidez del argumento de autoridad, y de repente en otro momento, o si hay más preguntas, podemos insistir más en ello. Y Gracias. efectivamente el tema de la argumentación en cuanto a las resoluciones de la Suprema o del Tribunal Constitucional atraviesa por decir, ¿y por qué son aplicables? O sea, actualmente lo que se hace es citar un extracto de la sentencia y con eso automáticamente se dice ya es aplicable y por tanto es absuelto, es condenado. Yo creo que, y eso no, en ese punto de vista comparto la visión de Guastini, que dice, sí es cierto, ¿no? Está bien, incluso hasta la propia interpretación literal tiene que ser justificada, ¿no? O sea, tenemos que justificar por qué realmente es aplicable, ¿no? Si es que es un precedente, igualmente también podría ser una excepción, podría aplicarse distinguish, pero ¿por qué? ¿Por qué es aplicable? O sea, si es aplicable, tiene que haber alguna razón para decir que es aplicable. Tiene que haber esa equivalencia entre el supuesto, entre la consecuencia, que sea idéntico a este caso. Y si es idéntico, entonces eso se tiene que explicar por qué es idéntico, ¿no? ¿Por qué necesariamente tiene que aplicarse en este caso en concreto? Pero ustedes revisan, las resoluciones son automáticas, o sea, uno presenta un precedente de la Corte Suprema, una sentencia de la Corte Suprema, y automáticamente sale la respuesta. O sea, es como si fuera prácticamente un silogismo sin enunciarse. Entonces yo creo que en ese punto sería recomendable que se explique por qué necesariamente ese precedente, esa resolución, esa jurisprudencia se aplica a este caso en concreto. Hay otra pregunta, creo. Doctor, hay una pregunta del doctor Andrés Coa. Él es defensor y nos indica, bueno, específicamente la centra del doctor Jaime Aguila. Él dice, en lo concerniente a la argumentación dentro de un debate ante un juzgado, ¿debería haber control del juez en lo concerniente al centro o objeto a debatir, considerando que son estas partes procesales las que plantean la pretensión? Esa es una pregunta. Y la otra que plantea,
¿Los argumentos de las partes deben ser ajustados de acuerdo a sus cualidades y capacidades del juzgador? Bueno, es lo que más o menos puedo entender de eso. Sí, mira, yo creo, y en este punto creo que podríamos emular a Emeren, ¿no? Hay un autor que es muy famoso, que ha llegado a ser, bueno, sus libros han sido publicados por Palestra, que se llama Emeren. Es quizás uno de los grandes autores que ha tratado el debate oral. Y él dice en realidad que lo que hay que hacer cuando hay un debate oral hay que concentrar el punto de debate, identificar el punto de debate para que todos debatan en relación a ese punto, ¿no? Entonces, ya Hugo también ha explicado muy bien por qué tenemos que poner un tema sobre el cual debatir. O sea, si nosotros no ordenamos el debate y el juez tiene la capacidad de ordenar qué punto se va a debatir, entonces sí, las partes pueden argumentar sus razones. Y en base a cada una de sus razones, cada uno de ellos debe dar sus contraargumentaciones. O sea, porque si debatimos, la prisión preventiva es un buen ejemplo, ¿no? Se debate por partes. Se debate por partes. Y, por ejemplo, cuando llegamos al arraigo domiciliario, debatimos el arraigo domiciliario. Y si estamos en los argumentos del arraigo domiciliario, y dice, yo tengo domicilio, entonces, y vivo en tal lugar, ese es el punto de debate en ese momento. Entonces, si hacemos una sistemática del debate, y no hacemos un debate global, entonces tenemos un orden en el debate. Y eso no tiene que hacer el juez necesariamente. Eso, claro, depende mucho de la experticia del juez, depende también mucho de la experticia de los abogados, porque si en un momento determinado el otro abogado comienza a debatir sobre temas totalmente impertinentes, se tiene que plantear una objeción. O sea, inmediatamente el otro abogado puede decir, la fiscalía, hay una objeción porque está alejándose del tema del debate para que se concentre. Yo siempre he insistido en que mucho depende del juez, mucho depende de los abogados para evitar las distracciones en el debate. Si es que nosotros nos concentráramos en lo medular, en lo sustancial, en lo importante en las audiencias, yo creo que no tendrían la duración de tantas horas de debate. Si concentráramos además los juicios en los puntos más importantes, medulares para decidir un caso, no tendríamos juicios tan largos, no tendríamos audiencias tan prolongadas. Creo que la decisión respecto a los puntos de debate, un entrenamiento en cuanto a los puntos de debate, en cuanto a la identificación de las razones verdaderas en cuanto a un proceso, esto permitiría abreviar los procesos, lograríamos una administración de justicia más célere, mucho más eficiente y con razones mucho más sustentables. No creo que las sentencias de 30, 40, 50, 100 páginas hagan mejor justicia. Yo creo que las sentencias de calidad no requieren tantas páginas. Entonces, tanto esfuerzo para copiar y transcribir resoluciones de la Suprema no creo que ayuden. No creo que ayuden porque las respuestas, las personas necesitan decisiones comunicables, estas decisiones comprensibles, y necesitan buenas razones que incluso sean entendibles por el ciudadano común y corriente. Bien, la doctora Yukio nos ha formulado una pregunta, en la sesión anterior. Ella pregunta, en su experiencia profesional de ambos, ¿cuáles son las deficiencias en la argumentación más recurrentes en los fiscales? Si pueden responder, por favor, empezando por el doctor Hugo. Sí, creo que sin duda es lo que estamos comentando, ¿no? Mi exposición justamente quise enfocarla en función a delimitar adecuadamente la cuestión y cómo pueden surgir un conjunto de maniobras estratégicas para hacerse con el terreno de esa discusión. Y eso es justamente una respuesta a lo que sucede, particularmente yo trabajo en la fiscalía y es lo que veo día a día, ¿no? Y lo veo no solo en las argumentaciones orales, sino en las argumentaciones escritas, que no se fija adecuadamente la cuestión a resolver en el caso de las argumentaciones escritas y obviamente por añadidura con las argumentaciones orales. Y parece ser que el debate con este boom de las técnicas de litigación se centra en simplemente recomendaciones de carácter retórico, pero entendido esta como cierto estilismo, más no como desde el punto de vista que ha sido revitalizado, como muy bien decía el doctor Jaime Coaguila, Paul Perelman, o incluso, ¿no?, esta rehabilitación que también lo ha citado el doctor Jaime Coaguila que hace Emeren. ¿Qué quiere decir? Que podemos partir de que hay maniobras estratégicas de parte de los intervinientes en un debate, pero eso no quiere decir que no haya posibilidad de que estas maniobras estratégicas respeten un punto de decisión o una discusión crítica, es decir,
tienen que verse desde el punto de vista de una racionalidad que puede encontrarse. Y lo más clamoroso que existe ahora es, efectivamente, empezar por el principio, saber de qué estamos debatiendo, cuál es la cuestión a resolver. Porque, para poner un ejemplo, todo este tema de la discusión sobre la imputación necesaria, es decir, concretizar específicamente los hechos objeto de imputación, en realidad tiene también algo que ver como cuál es la cuestión a imputar, cuál es la cuestión de hecho que voy a demostrar yo como proposición. Si no tengo claro eso, evidentemente voy a desenfocar el fondo de la imputación. Cuando discutimos sobre los problemas de subsunción de la calificación jurídica, evidentemente también tenemos que plantear los problemas interpretativos que nos enfrentan esos elementos normativos y descriptivos del tipo penal, que no siempre están claros, hay que definirlos, y no tenemos unas técnicas adecuadas de definición, no tenemos unas técnicas adecuadas de interpretación, que eso ya es ir un poco más. Esas cuestiones no podía yo exponerlas el día de hoy porque es demasiado engorroso, hay que ir con cuidado, pero sí quiero dejar por lo menos claro que eso es una necesidad urgente. Si no sabemos identificar que estamos ante una cuestión de hecho y tenemos que enfocarla adecuadamente y construir asuntos y argumentos para ello pertinentes, no sobreabundantes, sino de calidad. Si no sabemos que las discusiones jurídicas pasan por definir elementos normativos del tipo o hacer aplicables ciertas definiciones, no tendremos claro nunca de qué estamos debatiendo. Y si no tenemos claro de qué estamos debatiendo, no podemos pasar a otras maniobras estratégicas siempre dentro de este punto de vista crítico y racional, como por ejemplo manejar mejor los encuadres, cómo tener una técnica de interpretación válida de la ley penal, este criterio de interpretación gramática a la que hacía referencia el doctor Jaime Coaguila, que muy bien Guastini lo dice, ¿no? Hay que entrar a una previa interpretación descriptiva, y luego recién viene la decisoria, pero en esa interpretación descriptiva hay que identificar los términos y saber llenarles de contenido y definirlo. Y todo eso no podemos alcanzar si es que no solucionamos, a mi punto de vista, que es el problema más importante, el saber prestar la cuestión. Quería con esto brevemente vincular y responder la pregunta del doctor Andrés, que dijo, que preguntaba sobre si el juez debe controlar este objeto del debate, dado que las proposiciones o las premisas las traen las partes. Y yo creo que no solamente que sí, sino complementando a lo que muy bien ya ha expuesto el doctor Jaime Coaguila, diría además que el juez no debe contentarse con controlar el objeto del debate. Como hemos visto, el objeto del debate no engloba ni puede abarcar todo lo que es el objeto de la cuestión, que es una materia más amplia. El objeto procesal, lo que marca la congruencia en un recurso o incluso en la acusación, no lo es todo. El objeto del debate es más amplio. El objeto del debate nos dice muchas más cosas. ¿Quién va a llevar la afirmativa? ¿Quién tiene verdaderamente la carga de la prueba o de la afirmación? ¿Qué temas son relevantes o qué asuntos son relevantes resolver para solucionar una proposición o una tesis y cuáles no? Todo eso es controlar el objeto de la discusión y la cuestión. Yo insisto que ese, a mi punto de ver, es el principal problema, o por lo menos me contentaría por empezar por ahí. No sé si el doctor Jaime tenga otra opinión, pero eso es lo que yo pienso. Gracias. Muy bien, yo considero que el primer problema de los abogados es la redacción. Yo siempre he insistido de que existe una gran deficiencia en todo el panorama jurídico de redactar. O sea, los abogados no saben redactar. Y tampoco saben narrar hechos. Entonces, como no saben narrar hechos, y eso sucede tanto a nivel del Ministerio Público o en cualquier ámbito, esa forma de escribir de los abogados, de escribir de los fiscales y de escribir incluso de los jueces, es un gran problema. O sea, en primer lugar, yo creo que tendríamos que comenzar por aprender a redactar. Segundo, aprender a narrar hechos, porque ahí viene el cómo no saben imputar, porque claro, pues no saben narrar hechos, no saben cómo narrar un hecho. Entonces, si no sabes narrar un hecho, entonces, ¿cómo podrías presentarlo creíblemente ante un juez? De ahí viene la argumentación jurídica, de encontrar buenas razones, pero para eso están las universidades, ¿no? Pero ¿quién les enseñó a redactar? ¿Quién les enseñó a formular, a presentarse? Por otra parte, ¿quién les enseñó a hablar en público? A los abogados, a los fiscales, a los defensores públicos. Todo es fruto de la experiencia.
no debería existir una verdadera preparación para que uno pudiera presentar un caso a nivel de un tribunal. No debería haber una preparación teatral, una preparación retórica, no debería haber una preparación en redacción de escritos. Yo creo que si partimos de este punto, de este nivel, si comenzamos a corregir aquellas graves deficiencias en la formación de las universidades, entonces podemos cambiar, por lo menos comenzar a cambiar las cosas. Y claro que sí, tenemos casos que se archivan, claro, por falta de técnicas criminal, por falta de, por sobrecarga procesal, por muchas razones. Pero creo que lo primero que tenemos que hacer es que se sepa redactar, que se sepa escribir, que se sepa presentar un caso, para que luego podamos pensar también en que se sepa argumentar un caso en un juicio. Bien. Gracias, doctores. Bueno, no hay más preguntas. Yo les agradezco por el tiempo que han dedicado para poder estar con nosotros acompañándonos. Valoro mucho, doctor Hugo, doctor Jaime, que hayan tenido la deferencia en podernos acompañar. Como le digo, es un grupo de personas cuyo único interés es capacitarse y nada, pedirles más que todo sus palabras finales y agradecerles por todo lo que nos han compartido el día de hoy y también pedirles permiso para poder subir el video en YouTube para poder llegar a más personas. Muchas gracias, doctor. Sus palabras finales, por favor. Por mi parte, muchas gracias por la invitación. No hay problema para que suban el video. Es grado siempre compartir un tema tan interesante como la argumentación jurídica con todos los interesados. Así que buena suerte en la capacitación y que sigan avanzando en estos cursos. Bueno, de mi parte, nada, agradecerle al doctor Hugo por la invitación nuevamente y como dije, al doctor Jaime Coahuila por compartir en esta hora virtual con nosotros. Estas capacitaciones, como dice, siempre son importantes y yo siempre quedo profundamente agradecido. Me despido de todos y un saludo. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias.